Y vamos a proceder a compartir la pantallita. Ustedes me indican, por favor, si lo pueden ver bien ahí. ¿Sí? Ya. Como les decía, queridos hermanos, voy a acomodar sus caritas más acá. Por favor, si hay alguna, como siempre, duda, consulta, algo que no haya quedado claro, algo que yo no haya explicado muy bien y necesiten que nos detengamos un ratito, por favor, levanten la manito, me lo hacen saber. Y en la medida que lo sepamos, no solo yo, sino quizás algunos de ustedes también podamos ir esclareciendo aquellas dudas. Y si es que no, porque me niego a reconocer que lo puedo saber todo, en esto yo también increíblemente voy aprendiendo día tras día. Y si es que no logramos saberlo, queda tarea incluso para todos nosotros. Así que es así como vamos a dar inicio a este paso número 2 de este ciclo, ya 22 de septiembre, inaugurando la primavera, con este gran cambio. Así se titula este paso número 2, y vaya qué fecha para hacer este cambio. Eh, del invierno a la primavera, algo simbólico, pero que de verdad trae significativos cambios en nuestra vida del momento en que nosotros aceptamos al Señor. Y lo primero que yo quiero darles es felicitaciones. Como les decía, les quiero seguir instando y animando que ustedes puedan dedicar este tiempo de escucha, de reflexión, de aprendizaje y de entendimiento. Si lo están haciendo es porque quieren aprender más de la palabra del Señor y eso es una tremendísima buena señal. Dentro de otras cosas, por cierto, muchas otras cosas, significa que ustedes están tomando en serio, a conciencia, la vida que quieren llevar junto al Señor. Y eso es un motivo de alegría, eh, no solo para nosotros, sino para el Señor. Y el objetivo de hoy día, en esta clase, es que vamos a descubrir el impacto, el efecto que provoca en nosotros el aceptar a nuestro Señor como Salvador de nuestras vidas. Eh, esta palabrita Señor que usamos muy de forma condecorosa, respetuosa, para referirnos quizá a alguien que es mayor, por cierto, y que deja ver una señal de respeto, pero cuando nos referimos con Señor al Señor, le estamos dando el significado de que Él es dueño de nuestra vida, el cual amo, eh, le pertenece lo que somos y lo que tenemos. Y hemos descubierto que Él es un muy buen Señor para nuestras vidas. No hay mejor Señor que nuestro Señor Jesucristo. Eh, ¿Qué viene después de recibir al Señor? Bueno, quizás pueden venir antes de muchas respuestas, muchas preguntas también. Por ejemplo, nuestras vidas deben seguir el mismo comportamiento antes de Cristo, y no me refiero a la línea histórica, sino más bien al antes y después de Cristo en mi propia vida, al Felipe antiguo versus al Felipe nuevo. ¿Debo seguir haciendo aquello que no estaba seguro de hacer? Eh, ¿Será moda? ¿No será moda? ¿Habrá algo de un trasfondo mucho más especial a lo cual prestar atención? ¿Debemos continuar viviendo sin tener en cuenta a Dios? ¿Hay algo que el Señor espere de nosotros? Eh, y para entrar en materia, por ejemplo, Jesús dijo a una mujer pecadora después de haberla perdonado. No sé si ustedes han leído esta porción de la palabra que se encuentra en Juan 8:11, si quiere la nota por si no lo ha leído, pero hace referencia cuando le traen al Señor a una mujer eh, que la pillaron adulterando y traen esta mujer al Señor para que se hiciera justicia. Eh, ¿Y cuál es esta justicia? Darle muerte a través de piedras y de esta forma hacer valer la ley para aquel entonces. Tremendo, tremendo, tremendo la forma de poder hacer prevaler aquella pulcra santidad y celosa ley que el pueblo quería pregonar. Sin embargo, sabemos bien cómo termina esta historia, el Señor escuchándolo,
puesto los dedos en tierra. Es interesante aquel comentario en donde se nos dice que él estaba con su dedo en tierra, quizás jugando al gato, escribiendo algo, eh, pero poniendo atención. Y, y cuando termina de escuchar, que es bueno escuchar, por cierto, muy bueno escuchar y no solamente hablar, lanza esta célebre frase que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿cierto? Y desde los jóvenes hasta los más viejitos dejaron sus piedras, sus camotes, sus rocas, porque la palabra del Señor los confrontó a revisarse internamente y se dieron cuenta de aquello que estaban enjuiciando, eh, tenía motivos suficientes también para caer en aquella misma clasificación de juicio. Y si hay alguien que no había cometido pecado, fue nuestro mismo Señor. Por tanto, cuando Él dice, yo no te condeno, es una frase tremendamente de amor, que antecede a una acción que solicita el Señor. Cuando ésta se iba, le dice, vete, pero no peques más. Puede verse una sentencia fría. Sin embargo, cuando entendemos que si ya había alguien que podía condenar a esta mujer, era el Señor, puesto que él no había cometido ningún pecado, siendo el Hijo de Dios, él le dice, me imagino con ojos de amor, que él no la condena. Sin embargo, ¿qué demandó el Señor de ella? Que no pecara más. Y así también debe existir una actitud de poder ir en un proceso de santificación. Algo comentamos acerca de esto en la clase pasada, en relación a que nuestra vida, cuando ha sido eh, entregada con nuestra propia voluntad al Señor, en señal de rendición y de sumisión a Él, eh, operan diferentes procesos espirituales en nuestra vida por los méritos del Señor, y uno de ellos es la santificación, es el proceso de ser más como nuestro Señor. Eh, y no quiero detenerme tanto en esto, pero lo encuentro tan interesante. Hay muchos versículos, así que espero poder ser óptimo en la enseñanza. Esta palabra es muy interesante porque viene a romper quizá un esquema cultural de lo que nosotros entendíamos por santos, por aquella santidad sublime, inalcanzable, que está allá en los cielos y de la cual yo no soy digno de poder habitar, puesto que soy así, asá, etcétera. Sin embargo, la Biblia nos enseña de que por los méritos de nuestro Señor, Él empieza a operar un proceso de santificación, de consagración. De hecho, la palabra iglesia tiene mucho sentido con esto. La palabra iglesia deriva de eclesia, que han sido los que han sido llamados afuera, los que han sido apartados, los que han sido consagrados con un propósito especial. Y eso ha sido nuestra vida. Dios nos ha consagrado para un propósito en particular, para darle toda la honra y gloria a Dios. Y en este proceso, si bien es cierto, existe un hito cero, desde donde comienza un nuevo caminar con el Señor, entendemos que también es un proceso continuo. Eh, Así que en este caminar es cuando Dios nos ha dicho también, a pesar de que éramos dignos de haber recibido esas piedras, cual mujer, nos dijo, no te condeno y no peques más. Eh, el punto uno, después de esta introducción y de estas interrogantes que espero que vayamos resolviéndolas a medida que vayamos avanzando en la clase de hoy, eh, dice relación con un nuevo nacimiento. Eh, la Biblia nos enseña que hemos nacido de nuevo. Sin lugar a dudas, una obra gloriosa de Jesús en nosotros. Y es tan trascendental esto que la Biblia
literalmente un nuevo nacimiento. De hecho, si ustedes buscan Juan 3, versículo 3 al 8, dice así. Yo tengo aquí preparado fuera de la presentación, para no ocupar tanto texto ahí. Dice así en la Reina Valera del 1960. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una porción de la palabra muy interesante que daría para una linda prédica con más detención, pero es interesante recabar algunas lecciones de esto. Nicodemo, un hombre fariseo, perteneciente al Sanedrín, un selecto grupo de fariseos que estaban a cargo de temas religiosos acerca del pueblo, e incluso algunos cívicos que eran supervisados por el Imperio Romano. Por tanto, era un grupo muy especial. Y este se acercó de noche para hacer estas consultas. Sin embargo, de hecho, si ustedes leen el versículo 1 y 2, vemos que antes que este Nicodemo le hiciera las preguntas que había en su corazón, Jesús, me imagino que entra de una manera eh, inaudita, prolija y rápida, y responde diciéndole, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este es un aforismo. ¿Qué es un aforismo? Es una breve sentencia doctrinal, en donde es como un axioma de las leyes físicas, matemáticas, cuando se presenta y se establece un principio que es indubitable, es per se. ¿Y cuál es este aforismo? Es que todo el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y como consecuencia se deduce que para ver el reino de Dios debemos nacer de agua y del Espíritu, lo cual es el nuevo nacimiento. Es interesante ver que Jesús eh, veía en la profundidad del corazón del hombre. Eh, y es así que se produjeron muchos encuentros especiales y hermosos en la palabra. ¿Cuántos de ellos no habrán quedado registrados, cierto? Em, Muchos, por cierto. Y Jesús conocía cuál era la interrogante de este Nicodemo, un hombre fariseo y que se reconocía también como un maestro. Y me imagino que este Nicodemo, al referirse a Jesús como maestro, quiso poder entablar una relación de tú a tú, quizás respetuosamente, pero en una capa horizontal. Sin embargo, cuando Jesús le dice que el que no naciera de nuevo, esta palabra en el griego nuevo tiene otros significados que le dan mayor riqueza al sentido de la oración. Algunos teólogos la traducen como de arriba, al que no naciera de arriba, y con ello nos direcciona el pensamiento y el entendimiento para comprender que este nacimiento estaba lejos de ser de un nacimiento de la carne. Es por eso que a Nicodemo le produjo quizás una incongruencia y le hace estas reflexiones. ¿Cómo puede un hombre viejo meterse de nuevo en el vientre de su madre para volver a nacer? Pero el Señor le explica
que no era aquel nacimiento carnal al cual se refería, sino a un nacimiento del Espíritu. Y estos elementos que se utilizan en este versículo, el agua, el Espíritu, tienen una importancia en lo espiritual. Algunos creen que cuando se refiere al agua, se refiere al bautismo. Eh, Sin embargo, no me inclino a creer aquello, dado que comprenderíamos que la salvación implicaría un grado de obra, por lo cual se contradeciría que la salvación es producto de la gracia, por nuestra fe depositada en el Señor. Sin embargo, es interesante comprender que cuando también se ocupa este elemento, eh, es probablemente que también haya estado el pensamiento de lo que antecedía al bautismo del arrepentimiento que utilizaba Juan, y precisamente era arrepentirse, un nacimiento espiritual, en donde mi vida fuese no solamente condecorada externamente con nuevos elementos que para mí me parecían dignos de imitar en la personalidad y en el carácter del Señor, sino que fueran un nacimiento eh, 2.0, como hay otros versículos que también apuntan a aquello, como en 2 Corintios 5, 17, y que vamos a leer, por cierto, a continuación. De hecho, como les dije, apóstol Pablo lo llama una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice Pablo? Pasaron, y aquí todas son estas nuevas. Y nuevamente viene este concepto y esta idea de una criatura nueva, una nueva especie. No es que el Señor te, te ponga una nueva ropita por encima para que aparente ser algo que no eres por dentro, sino que Dios te ha hecho una nueva criatura. Y no solo aquello, sino que también nos dicen que aquellas cosas viejas del viejo Felipe pasaron y que todas son hechas nuevas. ¡Wow! Eh, Gracias a Dios, lo más cerca que he estado de una anotación negativa es lo que me ponían mis profesores en el colegio. Creo haber tenido también positivas y más que positivas que negativas, gracias a Dios. Eh, yo no sé si tú habrás tenido alguna. Yo me acuerdo que tuve un par, y cuando las tuve, la verdad, que fue por situaciones bien injustas, eh, pero me produjo una tristeza tan grande porque yo sentía que no lo merecía, pero no solo esa tristeza, sino una tristeza porque mi hoja de vida es como que se hubiera manchado, como que ya no estaba irreprensible, como que eh, aunque la borraran, yo sé que ya varios sabían. Perdón el ejemplo tan superficial, por cierto, pero lo quiero usar para extrapolar esta misma situación a la hoja de vida de la vida misma. Aquella hoja de vida que determina finalmente, eh, vamos a silenciar aquí, ahí está. Bienvenido a quienes se han ido sumando, por cierto. Eh, con este ejemplo, extrapolemos y pongamos nuestra propia vida y aquel acta de nuestra historia de vida en donde estén plasmadas todas aquellas cosas por las cuales yo era merecedor de haber recibido esas piedras, de haber recibido una sentencia que dijera que estaba enemistado con Dios y por tanto estaba lejano a Dios, separado de Él, y no solamente en el presente, sino en la eternidad. Sin embargo, Pablo acá nos enseña que todas estas cosas viejas pasaron. Es como que la sangre de nuestro Señor hubiera pasado por aquellas actas y hubiera limpiado y hubiera extirpado de raíz aquel pecado. Lo que no podía hacer los sacrificios en el Antiguo Testamento, dado que solamente lo cubrían el pecado del pueblo, la sangre de nuestro Señor y sus méritos, no solamente lo cubrieron, sino que lo extirparon de raíz. Gracias a nuestro
el Señor y su sacrificio en la cruz. Así que tú eras una nueva criatura que ha nacido de nuevo. ¡Wow! Y es tan grande este cambio dentro de nosotros que nunca hará que seamos los mismos, sí. Eh, Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Eh, Se refiere en forma literal a una nueva creación. eh, Como ya hemos leído, todas las cosas son hechas nuevas. Dios pone de esta simiente o gen en nuestro ADN. Eh, por ejemplo, en primera Juan 3:9, vamos a buscarlo por acá. Le doy un poco de tiempo para que lo busque también o lo anote. Eh, si alguien puede buscar para que me ayude a leer también, primera Juan 5:11 y 12, te lo agradecería. Y otro, segunda de Pedro 1:4, para que hagamos un poco más interactivo esto. Y dice así, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el gen de Dios, permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Miren, miren qué interesante. Cuando tenemos la simiente, el gen de nuestro Dios en nuestra propia vida, se gatillan ciertas reacciones. Así como cuando tomo un medicamento, se gatillan ciertos catalizadores, enzimas, elementos químicos que producen a través del torrente sanguíneo que por todo nuestro cuerpo vayan eliminándose la inflación, el malestar, ciertos analgésicos no nos alivien los dolores, y etcétera. Así también el gen de nuestro Dios produce en nosotros un nuevo nacimiento que ocasiona en nuestra vida espiritual que queramos ser como Él, que aborrezcamos lo que Él aborrece y que amemos lo que Él ama. Eh, y es por eso que dejamos de practicar aquello que nos costaba dejar de practicar, eh, porque la simiente de Dios permanece en nosotros y eso, cual motor, acciona en nosotros diferentes intenciones, diferentes voluntades a fin de poder hacer la voluntad de Dios. Por tanto, hermano, no es que aquí uno trabaje la parte psicológica de uno, no es que aquí uno se crea más el cuento y por tanto tenga más voluntad, eh, sino que aquí suceden cosas espirituales que producen en nosotros cambios prácticos, eh, que se ven materializados en nuestra propia vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra como visión de cómo percibimos la vida y su entorno. Eh, es un cambio hermosísimo, del cual doy testimonio de que es real, como tal vez muchos de ustedes también lo dan. ¿Hay alguien que tenga primera Juan 5:11-12? Que por favor active su micrófono y lo lea sin temor. Yo lo tengo, Ya, por favor. ya. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Exactamente. Dios mismo viviendo en nosotros, en esta nueva creación que somos en Cristo, Él dice que mora y habita en nuestra propia vida. Eh, en la clase pasada leíamos de Pablo en Gálatas, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Alguien tiene 2 Pedro 1:4?
No, yo lo tengo acá. Dice, por medio de las cuales, leamos desde el 3 para que entendamos un poquitito. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, por medio de estas hermosas promesas, llegamos a ser participantes de una naturaleza que es divina, dado que la simiente y el gen de Dios opera en nuestra propia vida. ¿Y qué ocasiona esto? Y esta concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Una palabra quizás no es muy conocida para todos. Es aquella dirección a hacer lo malo, es aquello que nosotros nos propende o nos muestra cierta tendencia a hacerle caso más a la voluntad de la carne y no a la voluntad del Señor. Por tanto, cuando nosotros experimentamos esta nueva vida, el gen de Dios, su simiente en nosotros, eh, Dios vive en nosotros y por tanto esto permite que eh, podamos participar de esta naturaleza de la cual nos habla Pedro. Esta acción de Dios se refleja de manera permanente en la vida de quienes creen en el Señor Jesús. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La clase pasada también vimos a grosso modo, este significado de justicia, la justicia de Dios. Vamos a admitir acá a Nicolás que está en la sala. Y es interesante cómo se empieza a generar esta reciprocidad por el hecho de tener la naturaleza de Dios. Él empieza a operar desde sus virtudes, desde sus atributos, y de aquello que me parecía tan inalcanzable empieza a ser algo práctico en mi propia vida. Sí, es un cambio portentoso, es un cambio inigualable, hermanos, lo que ocasiona eh, que Dios more en nuestro ser. Em, Primera Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Miren, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y Primera Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Empezamos a ver una correlación en Juan de ciertas cosas, porque nacimos de Dios, se originan ciertos efectos, y estos efectos son no practicar el pecado, eh, tener el amor de Dios, perdonarnos unos a otros, y así el fruto del Espíritu Santo empieza a manifestarse y a ecualizarse en nuestra propia vida. Con muchos matices en nuestro accionar. Em, Cuando decimos que podemos amar con el amor de Dios, es, no es porque seamos buenas personas, no es porque creamos que seamos buenos ciudadanos o porque hayamos adquirido buenos patrones de conducta en nuestro hogar, que por cierto es una tremenda bendición recibir principios, valores, una buena educación, buenos modales. Pero cuando el Señor vino a romper estos paradigmas y decir, bueno, si ustedes aman solamente que ustedes los aman, incluso aquellos hacen los malos. Ustedes deben amar a sus propios enemigos, a quienes los aborrecen. Y le dio un nuevo significado
a la ley de los profetas. Por tanto, cuando Dios nos invita y nos indica que, porque Él vive en nosotros, podemos amar, nos está diciendo que lo que mora en nosotros es tan potente que es capaz de romper nuestros propios prejuicios para poder decidir amar a una persona. ¿Y cuál es el significado profundo de parte de Dios de amor para con nosotros y que por tanto nosotros debemos replicarlos a los demás? Es hacer aquellas cosas que nos gustaría que hicieran con nosotros. Es hacer aquellas cosas eh, que sé que son por el beneficio y el bienestar del otro, a pesar de que yo no obtenga ningún beneficio de aquello. Porque hoy día, tal vez tristemente, este pseudo amor está muy camuflado con intenciones que buscan el bienestar propio. Sí, yo te hago este favor porque sé que el día de mañana puedo contar contigo. Sí, te voy a hacer esto porque sé que estoy cosechando para el día de mañana cuando yo lo necesite, etcétera, etcétera. Este amor de Dios es incondicional, este amor es sacrificial, em, no lleva un registro de la ofensa recibida, no busca hacer lo suyo propio, sino que pone por delante la verdad, el bienestar de nuestro prójimo. Y ese amor, que nos puede parecer tan sublime, ¿sabes qué? Es el amor que nosotros podemos entregar, no por lo buena o mala persona que creamos ser, sino porque Dios mora en ti y en mí y Él te ha hecho una nueva criatura. Amén. Wow, que pasa rápido esto. El tercer punto, ¿por qué es necesario volver a nacer? Porque no podemos cambiar nuestra manera de vivir con nuestro propio esfuerzo. ¿Cuántas veces no lo hemos intentado, cierto? Dejar de mentir o dejar de hacer aquellos que nos costaba. Yo mismo, ¿cuántas veces traté de hacer tal y tal cosa y no llegaba a la vuelta de la esquina, ya me encontraba fallando en lo mismo? Alguien puede reconocer que ha cambiado por su propio esfuerzo y puede tener razón, pero tristemente, ¿sabes qué? Siempre habrá un pecado que lo someta. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y aquí hay otro aforismo. ¿Qué era un aforismo? Una breve sentencia bíblica, doctrinal, que nos deja un principio. ¿Y cuál es este principio? Que cuando uno comete pecado, se transforma en esclavo de ese pecado. Es por eso que eh, nos podemos explicar por qué no puedo dejar de hacer aquello que sé que está mal. ¿Por qué no puedo dejar de hacer aquello que yo sé que en mi familia no hace bien? Si no solamente lo sé, sino que lo quiero con mi corazón, pero llegado el momento, la reacción visceral se hace presente, mis emociones, mis prejuicios se hacen saber y termino haciendo lo que sé que está mal. Dado que somos esclavos del pecado, tenemos una necesidad de una liberación de aquel pecado. Sí. Em, y esa liberación solo la da nuestro Señor Jesús. Sí, no solo nos da libertad, sino que nos libra del dominio del pecado, del yugo del pecado. La victoria de Jesús es también la nuestra. Si podemos leer Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Wow, wow. ¿Alguien tiene por ahí Efesios 4:24? Mientras tanto, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan. Todos aquellos que hemos experimentado la libertad que Cristo nos ha dado por su glorioso sacrificio en la cruz, podemos decir que ya el pecado no puede enseñorearse más, porque Él pagó el precio de nuestras cadenas. Él pagó el precio de aquella sentencia que operaba en nosotros a través del pecado y de aquella esclavitud a la cual nos tenía sometidos.
¿Alguien lo tiene por ahí? Amén. Sí, ¿Lo leo? Sí. Sí. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es. Sí. Gracias, hermana Angélica. Dios la bendiga. Em, Gracias. Así como el Señor nos ha dado libertad, y como estamos en este proceso de santificación, de consagración, eh, debemos vestirnos de este nuevo hombre del cual Dios nos provee. Un hombre que es creado según Dios en su justicia y en la santidad de su verdad. Por tanto, hermanos, es muy importante que una vez hechos libres, nuestra vida le pueda pertenecer a alguien. Porque si es que no, otra vez podremos caer subyugados a la esclavitud del pecado. Esclavitud que, por cierto, no es fácil de reconocer. Eh, es más fácil reconocer a un reo por su cepo que a un vicioso por sus vicios. Muchas veces esos vicios se esconden en la intimidad de nuestra propia soledad, en donde nadie me pueda ver, en donde creo estar haciendo aquello que solamente yo sé. Sin embargo, eh, se transforman en aquellas barrotes invisibles a nuestros ojos, pero que no nos permiten poder levantar cabeza para poder ver al Señor. Eh, por tanto, es una labor, es una tarea nuestra el poder vestirnos con este ropaje espiritual y celestial que ha sido creado según Dios en su justicia y en su santidad. Y dado que Jesús fue victorioso, esa victoria es nuestra, hermanos. Sí. Eh, Sí. Quizás tú has tenido luchas de las cuales has salido cansado, herido. Eh, Sin embargo, en la medida que nos aferremos a la victoria de Cristo en la cruz, esa victoria ya es nuestra, hermanos. Y somos libres para poder decidir ser obedientes al Señor en amor. Y esto es lo lindo de seguir a Cristo. Él no desea que le sigamos por una obediencia legalista. Él desea que le sigamos por amor, por amor. Y es por eso que guarda relación el hecho de guardar su palabra, porque todo aquel que guarda su palabra está expresando un amor a Dios. Y eso se traduce en una obediencia de corazón. Em, ¿Quién produce este gran cambio? Podrán preguntarse algunos. Definitivamente, como ya lo hemos dicho, no es por nuestro propio esfuerzo, nuestras capacidades, no es por nuestra fuerza de voluntad, no es por el cúmulo de información que tengamos almacenado en nuestra memoria RAM o disco duro, mejor dicho. Es el Espíritu Santo y su poder el que provoca en nosotros este gran cambio, hermanos. Sí, es el Santo Espíritu de nuestro Dios quien provoca todos estos efectos de este gran y hermoso cambio. Eh, Como verán, hay una porción extensa ahí en Romanos 8, 1 al 28. Si puede anotarlo para que lo lea con calma, eh, pero rescatando algunos versículos. Por ejemplo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si ustedes se darán cuenta, la palabra Espíritu que aparece en estos
versículos, alcancé a leer los 4 primeros, es con mayúscula, por tanto hace referencia al Espíritu de Dios y nos da a entender que en esta dicotomía de presentarse la carne y el Espíritu es el que nos va a poder guiar para hacer la voluntad de nuestro Dios. Dado que aquellos que estamos en Cristo Jesús, no debemos andar en la carne, sino debemos andar conforme al Espíritu. Y esto va a ser una enseñanza sistemática de Pablo en sus cartas. Por tanto, es muy importante que lo podamos entender y comprender. Eh, Tengo Juan 1, 2 al 13, Romanos 6, 6. Son hartos los versículos. A ver, ¿hay alguien que me pueda ayudar con 1 Pedro 1, 3? Si lo tiene por ahí. Pastor, yo tengo Juan de 2 al 13. No sé si quiere que lo lea. Ya, por favor. Ya. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz Mm, brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. mm, Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venían al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. amén. No sé cuántos darán amén a este hermoso versículos que nos leyó la hermana Victoria. El Espíritu Santo aquí está presente y operando desde el momento en que nosotros hemos recibido a nuestro Señor. Y no solamente produce en nosotros todos estos cambios, sino que nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Un versículo que compartimos en la clase pasada también. Así que no me quiero detener mucho en aquello para poder avanzar un poquito en el tiempo. Les dejo esas citas también para que ustedes puedan leerlas. Con este nuevo nacimiento recibimos, ¿saben? La mente de Cristo. Sí, 1 Corintios 2:16 dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está la parte B de ese versículo, que hace referencia a que producto de que el Espíritu Santo ocasionó este gran cambio en nosotros, a nosotros se nos ha dado la mente del Señor. ¿Sí? Y es por eso que nosotros podemos pensar como Él pensaba. Es por eso que nosotros podemos educar nuestra conciencia a través del ejercicio práctico del Espíritu Santo operando en nuestra vida, a fin de que nuestra conciencia pueda ser afinada y sintonizada aún mucho más de forma aguda con los pensamientos de Dios, con su voluntad, con su intención, con sus principios y con sus preceptos para nuestra vida. Y, y es un proceso, por cierto, es un proceso en el cual en la medida que nuestra intención, nuestro tiempo, nuestra diligencia esté enfocada a poder inquirir más presencia de Dios, más búsqueda de su Espíritu Santo, este proceso va a ir conforme a lo que Dios anhela y desea para ti y para mí. Recibimos el carácter de Cristo.
En Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren, miren qué equipado es el fruto del Espíritu Santo cuando mora en ti y en mí. Y esto sin duda que nos faculta a poder tener el carácter de nuestro Señor en nuestra propia vida. Para quien necesite más amor, para quien necesite más gozo, sí. Y el gozo, a diferencia de la felicidad, es un estado de felicidad mayor, el cual no se condiciona por las situaciones externas a lo que estemos viviendo, pasando. Porque es cierto, no hay que confundir gozo porque siempre debamos andar con una sonrisa eh, en nuestra cara todos los días. Hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Eh, y es por eso que es enriquecedora esta palabra, porque gozo nos da a entender que hay un motivo más sublime, el que podamos experimentar en esta tierra, en nuestra carne, por la cual experimentar felicidad. Y esta es la salvación que Dios ha provisto para ti y para mí, ¿sí? Es aquella herencia inconmensurable, inconmovible, y que no se marchita con el tiempo. Para todos quienes hemos depositado nuestra vida en el Señor. Paz, ¿cuánta paz necesitamos en este tiempo? Paciencia para afrontar la injusticia y las situaciones que nos tocan vivir, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo te invito a que tú puedas sumergirte, como lo hemos hecho ya hace varias semanas, y creo, hermanos, que estamos viviendo un tiempo especial como iglesia. Creo que Dios está despertando los corazones eh, de cada hermano. Y eso es lo interesante, porque cuando a veces nos dirigimos a las masas, el efecto de la masa muchas veces se disipa rápidamente, pero cuando individualmente empezamos a experimentar un avivamiento íntimo con el Señor, eso cuesta que se apague, sí, es un carbón encendido que empieza a encender al resto. Y no es algo motivacional solamente, sino que hay un peso espiritual detrás de aquello. Y como se ha dicho, aunque no estamos buscando la experiencia, sino tener una rica relación personal con el Señor, con el Espíritu Santo, déjenme decirles que como consecuencia de eso suceden cosas en lo espiritual tremendamente. Sigamos buscando ser llenos del Espíritu Santo, y aquellos que siguen buscando el bautismo, los animo a seguir haciéndolo. Pero desde que tú ya aceptaste al Señor, tú has recibido de su simiente el gen de Dios, y por tanto ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Y el Espíritu Santo que mora en ti, porque da testimonio de que tú eres creación de Dios y que le perteneces a Él, ya ha venido a equiparte con su fruto. Eh, por tanto, cual mesa de sonido, ¿cómo será que debamos ecualizar, subir los volúmenes de aquel fruto que pensamos que podamos mejorar? Bueno, que ahí Dios nos siga hablando y podamos reconocer a aquellos que más necesitamos. Y no solamente para satisfacer nuestra propia vida, sino para que podamos ser luz tal en este tiempo. De esta manera comenzamos a reaccionar, pensar, amar y obedecer a Dios como lo hizo Jesús entre nosotros, y el carácter de Cristo se ve vivificado en nuestra propia vida. ¿Qué produce en nosotros este nuevo nacimiento? Permiso. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, se evidencia, se hace manifiesto en nosotros lo siguiente. Comienza en forma espontánea en nuestro corazón la necesidad de practicar la justicia.
Les dejo ahí ese versículo, no lo vamos a leer, considerando que ya van a ser las 9, se me pasó volando. Dicho esto, hermanos, creo que nuestro pielómetro está muy sensible a esta necesidad de justicia, ¿cierto? Por todo lo que vemos en las noticias, por el estado de nuestra nación, político-social que estamos viviendo. Que Dios permita que en nuestra propia vida podamos llevar, cual ministros del Señor, este ministerio de reconciliación. Mucha gente no podrá perdonar la injusticia humana porque no ha sido sanado. No habrá situación reparatoria que aplaque el dolor. Sí podrá buscar y aplacar un enojo, una rabia, pero el único que podrá sanar las heridas es Dios. Y cuando como hombre, como mujer, como sociedad podemos comprender la tremenda injusticia que nuestro Jesús padeció por nosotros, se nos abre un haz de luz para entender que así como Dios nos perdona, nosotros podemos perdonar. Y sí, se produce de forma espontánea en nuestro corazón esta necesidad de practicar la justicia. Viene un desgano de pecar, sí. Eh, Unos versículos antes de 1 Juan 3:9, el versículo 3, si no me equivoco, dice, porque todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como así él es puro. ¿Y cuál es esta esperanza? Es la esperanza de ver a Cristo, poder verle cara a cara, estar expectantes a su retorno, cuando Él nos arrebata a su iglesia, para que Él pueda tener este encuentro con su novia. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como nuestro Señor es puro. Comenzamos a amar al prójimo. Sí, este amor empieza a operar desde nuestro interior, empiezan a brotar ríos de agua viva que se manifiestan en un deseo y un accionar de amar, así como nos amamos a nosotros mismos, al prójimo. Eh, la victoria sobre nuestras tentaciones se hace más fácil, sí, y experimentamos esta verdadera libertad, porque entendemos que está cimentada, está fundamentada en la victoria de nuestro Señor en la cruz. Les dejo estos versículos que por tiempo difícil de poder leerlos todos. Quisiera llegar de forma resumida a concluir algunos aspectos que hemos visto para que puedan quedar de mejor forma en nuestra retina. ¿Es necesario nacer de nuevo? Sí. En Juan 3:3, en Gálatas 6:15, Jesús dijo que no había otra opción para poder tener una relación con Dios, para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cuándo se experimenta el nuevo nacimiento? En el momento mismo de la salvación. Y ahí tenemos a 1 Pedro 2:2, Juan 5:24. ¿Qué espera Dios de nosotros como hijos recién nacidos? Que crezcamos cada día en nuestra relación con Jesús, vivir una forma de vida que le agrade. Efesios 4:22-32. Que podamos practicar buenas obras. Puede leer Efesios 2:10. ¿Nunca más seré tentado? Sí. No, mentira. No, no. Definitivamente seguiremos siendo tentados, pero Dios ha dado promesas para vencer. Esto se verá más en el paso 7 de este discipulado. ¿Qué implica ser de Cristo? Implica estar dispuesto a hacer morir los deseos de la carne, como se hace referencia en Gálatas 5:24. Agradar a Dios es la forma de vivir, Hebreos 12:14.
Vivir como Jesús lo hizo. 1 de Pedro, 1 de Corintios. Y obedecer al Espíritu Santo, como lo señala Gálatas. ¿Qué implica ser de Cristo? Estar dispuesto a hacer morir los deseos de la carne, agradar a Dios, vivir como Jesús lo hizo y obedecer al Espíritu Santo. Si pudiéramos resumir en estas preguntas y respuestas lo expuesto por este paso número 2, y pudieras grabártelo no solamente en tu mente, sino que en tu corazón, creo que sin duda va a traer una inyección no solo anímica, sino que espiritual, de poder ser más como el Señor, de poder tener clarito el efecto que ha traído este nuevo nacimiento en ti, y que son causas que provienen directamente de nuestro Señor morando en nuestra propia vida. No es que seamos mejor personas porque podamos leer un libro de psicología, como he dicho, y poder ser mejores ciudadanos. Quizás eso puede complementar, puede apoyar, por cierto, no quiero darle una connotación negativa a aquello, sino más bien el verdadero motor va a ser el Espíritu Santo obrando de forma milagrosa en nuestra propia vida, la que va a gatillar que estos cambios se evidencien y se manifiesten de una forma significativa y especial en nuestro día a día. Muchas gracias por tu atención. Voy a dejar de grabar para pasar algún tiempo, si es que lo hubiera, de comentarios, sugerencias, dudas, cosas que no hayan quedado claras, o preguntas que quisieran hacer. Miren, hay un lindo número de hermanos. No había podido poder verles. Hermanos, ¿hay alguien entre nosotros que quisiera hacer algún comentario, algo que no haya quedado muy claro? Con toda confianza, tiene el micrófono abierto para que pueda exponerla. Si no, lo dejaremos hasta acá. Parece que no. Detuve la grabación, no.